Recibí un montón de mensajes por diferentes chats en los que estoy involucrado con pastores de varios lugares, y todo mundo nos deseamos, yo mismo lo hice, que todos pasáramos un feliz año o que iniciásemos un año lleno de sabiduría. Y el día de ayer Dios puso en mi corazón compartir con algunos pastores y decirles, mi oración será que el Señor nos llene a todos para este próximo 2023, que el Señor nos llene del espíritu de sabiduría y de la revelación en el conocimiento de Jesús. Así oraba Pablo por los colosenses. Así que mi deseo es que, aparte de que ustedes en este año puedan encontrar momentos de paz, de felicidad, que esos momentos los encuentren también en la presencia del Señor, y que el Señor en su presencia los llene de sabiduría, de revelación, y que juntos podamos tener un mayor conocimiento de Él, de su voluntad, porque al final de cuentas de eso se trata la vida cristiana. En la vida no todos los momentos que vivimos están llenos de felicidad. También la vida está llena de situaciones difíciles, problemas, tribulaciones, enfermedades. El año pasado yo hacía un recuento, por lo menos de personas y familiares que yo conozco. Se fueron aproximadamente 6 personas a la presencia del Señor. Gracias a Dios están en la presencia del Señor, pero ¿cuánta gente el año pasado se fue a una eternidad sin Cristo? ¿Verdad? Ya no están en este mundo. Y la idea es que el día que usted o yo nos llegue el momento de partir de este mundo, que tengamos la certeza de que iremos a su presencia. ¿Sí? Que tengamos una certeza de ir a su presencia. Pero para eso, usted y yo en esta tierra tenemos que caminar en obediencia al Señor. Tenemos que transitar por los caminos del Señor. Y de eso quiero hablar en esta hora. Quiero hablar acerca el título del mensaje es Un camino más excelente para el 2023. Un camino más excelente. Vamos a orar antes de compartir la palabra. Vamos a orar para que el Señor nos hable, el Señor nos ministre, que este mensaje no sea un mensaje más, que sea un mensaje que pueda penetrar a nuestro corazón, hablarnos, que quede ahí en nuestro corazón bien sellado, que suba, que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, y podamos ponerlo en práctica en este inicio de año. Oremos. Señor, gracias una vez más por la bendición que tenemos, como dice tu palabra, de habitar los hermanos juntos y en armonía, porque hay quienes pueden estar juntos pero no en armonía. Nosotros estamos aquí juntos y en armonía, es decir, nos une la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, nos une tu palabra, Señor, nos une el Espíritu Santo con el cual todos hemos sido sellados. Pedimos que en esta hora, como siempre tú lo haces, nos bendigas con tu palabra, Señor. Tu palabra que nos exhorta, tu palabra que nos anima, tu palabra que nos bendice siempre, tu palabra que nos redarguye también. Esa es la función, eso es lo que hace tu palabra en nuestros corazones, Señor. Estamos iniciando este año y qué bueno es que podamos iniciarlo adorándote a ti, dándote gracias a ti, haciendo compromisos contigo, Señor, compromisos que buscaremos en lo más posible cumplirlos, Señor, cumplir nuestras responsabilidades y compromisos como tus hijos que somos, Señor. Pero solos no podemos, necesitamos tu ayuda, necesitamos cada día tu consejo, necesitamos de tu presencia, que siempre tu presencia es la que nos infunde el aliento. Necesitamos de la sabiduría de tu palabra, Señor, que siempre la sabiduría de tu palabra esté en nuestros corazones, Señor, y que las decisiones que hemos de tomar
durante este año en nuestra vida personal, con nuestra familia, en el ministerio, en la iglesia, en el trabajo, que sean decisiones basadas, Señor, en tu palabra. Líbranos, Señor, de hacer decisiones en nuestro entendimiento, porque queremos siempre, Señor, estar en el centro de tu perfecta voluntad, Señor. Nuestra vida es tuya, nuestra vida te pertenece porque tú la compraste, Señor. Nosotros ya no tenemos total libertad, Señor. Ahora tú eres quien nos gobiernas, tú eres quien controlas nuestros pensamientos, nuestras conductas. Por eso queremos estar rendidos a tu voluntad, Señor. Estamos cansados de hacer nuestra voluntad personal, Señor. Que en este año podamos también decidir caminar en tu perfecta voluntad, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén, que así sea. Un camino más excelente para este año 2023. Quiero que me acompañe a Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 31. Es aquí donde voy a basar el mensaje. En estas palabras que el apóstol Pablo dice a la iglesia o a los miembros de la iglesia de Corinto, versículo 31 dice, procurad pues, que también se traduce desead, o anhelad pues los dones mejores. Y luego mire cómo termina el texto. Mas yo, dice Pablo, les muestro ¿qué? Díganlo, un camino más excelente. Si a usted le gusta subrayar su Biblia, yo pudiera sugerirle que subrayara esta última parte, un camino aún más excelente. Debo, antes de continuar, decirles que la perspectiva que vamos a tomar de dos palabras, la primera es camino y la segunda es excelencia, debemos enfocarnos en esto, porque camino, quiero decirle que es comparable, y a eso me estaré refiriendo, es comparable a la actitud de una persona. Es comparable a nuestra conducta, al proceder, a nuestro comportamiento. Entonces, camino, actitud, conducta, proceder, comportamiento. Todos estos elementos que acabo de mencionar conforman el carácter y la personalidad de todos los seres humanos, cristianos o no cristianos. Un cristiano se desarrolla con una actitud que desde luego el cristiano debe de tener una buena actitud. Porque las malas actitudes no nos ayudan. Pero también un cristiano debe de proceder en sus acciones conforme a lo que dice Dios. El comportamiento, todos estos elementos forman el carácter de un cristiano. Pablo decía a los Gálatas, hijitos míos, yo sufro por ustedes como dolores de parto, porque el deseo de mi corazón es que el carácter de Cristo sea formado en ustedes. Notemos cómo el carácter de Cristo, la conducta de Cristo, era una conducta apacible. Jesús era un hombre con dominio propio. A Jesús no lo descontrolaba nada, tampoco le sorprendía nada. Jesús era un hombre manso y humilde de corazón. De hecho, él mismo dijo, aprendan de mí. No dijo, aprendan de mí que soy poderoso, aunque lo era. Él dijo, aprendan de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde. La mansedumbre y la humildad son elementos que forman parte del carácter de una persona. Entonces los cristianos, si nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo, pues tenemos que ser como Cristo, mansos, humildes, no peleoneros, ¿verdad? No agresivos. Entonces, cuando yo hablo de camino, me voy a referir, o cuando estaré hablando de camino,
un camino más excelente, obviamente entonces me estaré refiriendo a tu actitud, a mi conducta, a mi comportamiento, a mi proceder diario, que ya lo dije, todos estos elementos forman tu carácter, mi carácter, ¿sí? Y la segunda palabra que vamos a estar mencionando es la palabra excelencia. Excelencia. Excelencia tiene que ver con todo lo que está por encima de lo ordinario. De lo ordinario. ¿Qué es lo ordinario? Bueno, todo lo ordinario es todo lo que comúnmente todos hacemos. Por ejemplo, es común que el domingo, y no solamente común, sino una responsabilidad, que el domingo los cristianos nos reunimos. Así lo dice la Biblia, ¿verdad que sí? Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre o han hecho común no hacerlo o dejar de hacerlo. Entonces, la excelencia es, respecto al ejemplo que acabo de dar de no dejar de congregarnos, la excelencia es que, pues, yo voy a buscar llegar a cumplir con mi responsabilidad de congregarme puntual. ¿A qué horas empieza la reunión? ¿A la 1:30? No, empieza a la 1. Cuando una persona busca ser excelente, entonces dice, yo no voy a llegar a la 1:10, a la 1:15, yo voy a llegar antes inclusive, si es necesario, para si algo se ofrece, o simplemente voy a llegar, ponerme en las manos del Señor, conectarme con el Señor, qué sé yo, pero puntual. Eso es la excelencia, eso habla de excelencia, ¿sí? Y los cristianos debemos de buscar la excelencia. La excelencia, como ya lo acabo de mencionar, es estar por encima de lo ordinario. Es algo que se hace con buena calidad o de buena calidad, pero también con buena actitud. Entonces, fíjense cómo las dos palabras se conectan, el camino y la excelencia. La conducta con la excelencia hacen una fuerza, ¿verdad? Entonces, de eso vamos a estar, o en estas dos palabras vamos a estar hablando. Cuando yo diga un camino aún más excelente, me voy a estar refiriendo, cuando diga ese camino, ustedes ya saben, conducta, personalidad y hacer todo lo que está por encima de lo ordinario, ¿sí? Ahora, todos sabemos que todo camino tiene una ruta que lleva a un destino, ¿sí? Y si comparamos las palabras que yo acabo de mencionarle acerca de camino, entonces podemos concluir que toda conducta o todo proceder nos va a llevar por una ruta hacia un destino. Si nuestra conducta, nuestro proceder no es de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a los principios de Dios, entonces nuestro destino no va a ser conforme a lo que dice Dios, va a ser de otra manera. ¿Por qué? Porque la conducta, el proceder, los comportamientos no son de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra, entonces no puede terminar bien, ¿sí? Así que todo camino lleva una ruta y nos va a llevar a un destino. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Si tu proceder es conforme al proceder de Dios, pues entonces tu destino va a tener, tu camino y tu ruta va a tener un buen destino. Un buen destino. Todos estamos aquí y estamos aquí procurando cada día estar en esa ruta, en ese camino que al final de nuestros días, nuestro destino va a ser la vida eterna. Ahí va a terminar nuestro destino, la vida eterna. Pero aquí, mientras estamos en este mundo, hay que comportarnos como es digno del Señor. ¿De acuerdo? La Biblia dice que Dios es santo. Y como Dios es santo, está buscando un pueblo que sea santo, ¿sí? Por lo tanto, cuando Jesús en Juan capítulo 17 oraba por sus discípulos, Él les dijo, Señor, no te pido que los quites de este mundo,
hasta que le llegue su hora, sino que los apartes del mal. Y para apartarlos del mal, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Lo cual significa entonces que la palabra nos santifica, la palabra nos purifica, la palabra nos limpia. De hecho, una de las simbologías que tiene la palabra es el agua. El agua sacia nuestra sed, la palabra lo hace también. El agua nos limpia, el agua nos purifica, la palabra también. Por eso hay que ir a la palabra. Y por eso Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Yo espero que en este año ese camino más excelente que tú busques sea estar cada vez más en la palabra, buscar la excelencia de la palabra. Así que Dios nos quiere enseñar pues en este primer día del año, y más que enseñar, nos quiere recordar una vez más cómo es la manera y la forma en la que debemos de transitar por sus caminos. ¿Cómo podemos transitar por sus caminos? Porque dicho sea de paso, los caminos del Señor son más excelentes que los caminos de este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Los caminos del Señor siempre serán mucho más excelentes que los caminos de este mundo. Yo ya caminé por los caminos de este mundo y no me fue nada bien. Tú ya caminaste por los caminos de este mundo y no nos ha ido bien, ¿verdad que no? No nos va bien. Por eso es que nuestro enfoque tiene que estar en buscar transitar por los caminos del Señor, que ya sabemos que son más excelentes que los caminos de este mundo. Miren cómo la gente tiene un dicho o un refrán que cuando tú quieres compartirle del mensaje del evangelio o del camino al Padre, que es el camino a través de Jesucristo, ellos dicen, no, todos los caminos nos llevan a Dios. ¿Será así? Bueno, esta frase surgió porque desde la antigüedad, desde el Imperio Romano, toda la gente iba a comerciar a Roma, y Roma al ver tanta gente que llegaba a Roma, para llegar a Roma existían solamente unos cuantos caminos, pero entonces el Imperio Romano, al ver tanta afluencia de gente, tuvo que abrir nuevos caminos. Llegaron a abrir hasta 400 rutas diferentes, y todas esas rutas al final de cuentas llevaban a Roma. De ahí surgió este dicho, ¿verdad? Todos los caminos nos llevan a Roma, decían ellos. Ahora lo cambian y dicen, todos los caminos nos llevan a Dios. ¿Todos los caminos llevan a Dios? No, por supuesto que no. Nosotros los cristianos sabemos lo que dice Jesús. Jesús, una ocasión, anunciando su partida a sus discípulos, su partida de este mundo a sus discípulos, Él les dijo cuál era el verdadero camino. ¿Cuál era el verdadero camino? El verdadero camino que los hijos de Dios, los discípulos de Dios de todos los tiempos debemos de transitar. Y Jesús habló con ellos poco antes de partir. Les dijo en Juan 14:4, ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Pero de pronto surgió por ahí el incrédulo de Tomás, que luego también surge a veces en nuestros días, surgen los llamados Tomases, incrédulos. Y él preguntó, Señor, yo no sé o no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues entonces podemos saber el camino? Y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando tú te pongas a predicarle a alguien del Señor y te diga, todos los caminos llevan a Dios, no. Debemos decirle, no, eso no es cierto. No todos los caminos llevan a Dios. Para llegar al Padre
tenemos que hacerlo a través de Jesucristo. ¿Qué significa llegar al Padre a través de Jesucristo? Bueno, reconocer el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Sin Él, sin ese reconocimiento, sin esa fe puesta en ese sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, nadie puede llegar al Padre. Nadie podrá llegar al Padre. Así que transitar con Jesús, y dije con Jesús, ligados a Jesús, ligados a su palabra, transitar con Jesús por sus caminos. Escuchen esto, mis hermanos, es andar por un camino más excelente. Separados de Jesús nada somos. Nada somos. Separados de Él, Él es la vid, nosotros somos las ramas. Separados de Él, nada vas a poder hacer en este 2023. No, pero es que yo soy muy inteligente, es que yo soy muy sabio, es que yo esto, es que nada, absolutamente nada, ninguno de nosotros podemos hacer separados de Jesús. Por lo tanto, entonces, transitar con Jesús, y cuando digo transitar con Jesús me estoy refiriendo a transitar de acuerdo a lo que Jesús nos está enseñando en su palabra. Porque la verdad de Jesús está establecida en su palabra. Transitar con Jesús es transitar o andar por caminos más excelentes, por encima de lo ordinario. La gente del mundo celebra el inicio de un nuevo año. Yo puedo preguntarme en el día de hoy, ¿cuánta gente el día de hoy que no conoce al Señor? ¿Cuánta gente el día de hoy amaneció deprimida, crudos, enojados, porque anoche víctimas del alcoholizamiento o del endrogamiento que hicieron, se pelearon con alguien? ¿Cuántos el día de hoy amanecieron en una prisión por haber golpeado a alguien o haber asesinado a alguien? Y la gente, eso es lo común en este mundo. Eso es lo común. Este mundo va de mal en peor. Pero caminar con Jesús, de acuerdo a Jesús, de acuerdo a como Jesús nos establece en su palabra, es caminar, es andar, es transitar por un camino muy excelente, muy por encima de cómo este mundo está caminando. Y a eso somos llamados usted y yo, mi hermano. A caminar, a transitar por un camino más excelente. Gente ordinaria en este mundo ya hay muchos. Usted y yo somos llamados a hacer y a marcar una diferencia en la vida cristiana. Tenemos que hacer la diferencia. Así que para ello tenemos que agarrarnos de Jesús. Y quizá para algunos de nosotros escuchar mensajes como estos nos pudieran parecer mensajes muy sencillos, pero que aún a pesar de que pueden ser mensajes sencillos, contienen una tremenda enseñanza que algunos de nosotros al estarlas escuchando una y otra vez decimos, eso ya me lo sé, ya sé de qué se trata el mensaje. Y a tal punto que llegamos a pensar, algunos llegan a pensar o a suponer que es un mensaje. Quizá este mensaje que el hermano el día de hoy nos va a compartir, para mí es un mensaje irrelevante. Cuidado con eso, con esa actitud, cuidado con esa conducta, cuidado con ese proceder. ¿Por qué digo cuidado? Porque el punto no es solamente oír. Durante todo el año pasado, si tú te reuniste todos los días de nuestros servicios en esta congregación de miércoles y domingos y algunas otras actividades que llegamos a realizar en esta congregación donde todos estuvimos expuestos a la palabra de Dios, tú tuviste oportunidad de haber escuchado aproximadamente alrededor de casi 400 mensajes durante el año pasado, o más de 400 mensajes. La pregunta es, ¿cuánto de esos mensajes que escuchamos
los aplicamos a nuestra vida. Entonces, escuchen esto, mis hermanos. El punto de escuchar un mensaje no es solamente oírlo, hay que hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Hacerlo, practicarlo, vivirlo. Y cuando oímos un mensaje y lo vivimos y lo aplicamos a nuestra vida, eso significa caminar en un camino más excelente. Jesús dijo, ejemplo les he dado, Juan capítulo 13, versículo 15, porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús está refiriendo al momento cuando Jesús fue y lavó los pies de los discípulos y todos ellos se sorprendieron. Y Pedro le dijo, no, Señor, tú no me lavarás los pies. Y el Señor Jesús le dijo, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces, Señor, lávame todo completamente. Y una vez que termina Jesús de lavarle los pies a los discípulos, les dice esto, porque ejemplo les he dado para que así como yo lo he hecho, también ustedes lo hagáis. Versículo 17 dice, y si ustedes ya saben estas cosas, bienaventurados serán si las hicieren. Hacer. Digan conmigo, no solamente debo de oír, tengo que hacer. No solamente tengo que oír, tengo que hacer lo que dice Dios en su palabra. Hay un canto que dice, no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no basta solo con querer hacer, es necesario morir. Es necesario morir. Y refiriéndome a ese canto, pues obviamente habla de morir a los deseos egoístas de nuestra carne. Porque Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. El negarse a sí mismo, el negarnos a nosotros mismos, significa morir a nuestros deseos y deseos que son egoístas. Entonces no basta solamente con cantar, no basta solamente con decirlo, Señor, estoy cansado de hacer tu voluntad, ahora quiero proceder a hacer tu voluntad, estoy cansado de hacer mi voluntad, aclaro, ahora quiero hacer tu voluntad. Bueno, no basta solamente con cantarlo, hay que hacerlo. Y hacerlo significa precisamente morir a nuestros deseos egoístas de la carne, para entonces en ese sentido transitar por un camino más excelente. Eso es lo que Dios quiere para este año, para cada uno de nosotros. Caminar por un camino más excelente. Así que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les escribe a los corintios, procuren, pueden desear los dones más excelentes, pero, ese pero es muy importante, pero yo les muestro un camino más excelente. Y antes de seguir adelante, déjenme poner en este texto en su contexto. Cuando Pablo les está diciendo procuren o deseen o anhelen los mejores dones, Pablo no les está diciendo que debían desear ellos los dones más prominentes o los dones más espectaculares, ya que por todo el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14 que habla de los dones, se dedicó a confrontar una conducta pecaminosa que había en el corazón de los corintios, que era solamente buscar los dones espectaculares, desear un don por razones egoístas. Pablo les dice que era algo erróneo, porque Dios en su soberanía, escuchen esto, Dios en su soberanía es el único que da los dones a quien Él quiere, a quien Él quiere. Y nosotros no somos nadie para cuestionar la gracia y los dones que Dios le da a las personas. ¿Por qué aquel hace esto? ¿Por qué aquel dice esto? Yo no soy nadie, y a veces nos encontramos con eso. Así estaban los corintios, cuestionando, ¿por qué aquel profetiza y yo no? ¿Por qué aquel habla en lenguas y yo no? ¿Por qué aquel hace milagros y yo no? Y Pablo les habla, les dice, atención, están ustedes en un camino equivocado, lo cual significa están ustedes con un proceder equivocado, con una conducta equivocada.
Yo los voy a alinear. Entonces lo que en realidad Pablo les está diciendo a los corintios en este último texto del capítulo 12 es: yo les voy a mostrar un camino más excelente, o en otras palabras, o el camino por excelencia que supera en todo al deseo de alcanzar mejores dones, es el camino que lleva por el camino del amor, que está a punto de Pablo enseñar más adelante. El deseo entonces de Pablo es que los corintios no solamente transitaran fluyendo con los dones espirituales, más bien el deseo de Pablo, y ese es el imperativo que muestra Pablo en los textos, es que ellos aprendieran a transitar por un camino más excelente, que es el camino del amor. El camino del amor. Bueno, es ese mismo camino del amor, porque la palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios es tan actual. La palabra de Dios sigue vigente para todos los cristianos de todos los tiempos. Entonces, el deseo de Pablo al escribir la carta, no solamente para los corintios, sino para todos nosotros, es que cada uno de nosotros transitemos por un camino más excelente, sustentado y basado en el camino que es el camino del amor. En otras palabras, ejercer cualquier don dado por Dios que ayude a la edificación de la iglesia. Escuchen, si tú tienes algún don que Dios te regaló y Dios te lo dio y lo puso ahí en tu vida, en tu corazón, para la edificación de la iglesia, escuchen, debe de hacerse y debe de fluir ese don transitando por el camino del amor, no por el camino del orgullo o de la soberbia. Yo soy el gran profeta de Dios, o yo soy el gran ministro de Dios, o solamente cuando yo oro por los enfermos son sanados. No, eso es orgullo, eso es soberbia, eso no es caminar por el camino del amor. Si Dios te ha dado el don de la profecía, gloria a Dios, qué bueno. Si Dios te ha dado el don de orar por los enfermos y estos sean sanados, gloria a Dios. Pero todo tiene que hacerse fundamentado en el amor, por amor a Él y por amor a la iglesia. Eso es transitar por un camino más excelente. Los dones espirituales y la sana doctrina estaban fluyendo dentro de la iglesia de los corintios. Ese no era el problema, eso no era el asunto. El gran problema que tenían los corintios no era que no fluyeran en los dones y en la sana doctrina. Más bien el gran problema que ellos tenían es que no estaban transitando por el camino del amor. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Escuchen esto, mis hermanos, y lo voy a volver y hago énfasis en esto: amar a Dios por encima de todas las cosas en tu vida, todo lo que tú haces, tu trabajo, tu negocio, todo lo que tú tengas, amar a Dios por encima de todo eso, escuchen, es transitar por el camino del amor. Un solo amén. Gracias, hermano. Aunque haya sido un solo amén, esta es la verdad de Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas que yo pueda aspirar en este mundo. Amarlo a Él por encima del amor que le tienes a tu esposa, a tus hijos. Hay que amar a los hijos, hay que amar a la esposa, por supuesto. Hay que amar a los nietos, pero amar a Dios por encima de todo eso es transitar por un camino más excelente. ¿Cuántos dicen amén? Amén, así es. Escuchen esto. Este es el otro lado también. Amarnos unos a otros. Si amamos a Dios por encima de todas las cosas y nos amamos los unos a los otros, es transitar por un camino más excelente. Y justamente ahí es donde está el problema. Y donde ha estado el problema en la vida
de muchos de nosotros los cristianos. Por eso tenemos problemas. Por eso tenemos problemas. Por eso hay conflictos en la familia, por eso hay conflictos en el matrimonio, por eso hay conflictos en la iglesia, porque nos falta transitar por el camino del amor. Hace un tiempo escuché una historia hablando del punto acerca de transitar por el camino del amor. Escuché una historia de una niña de 9 años que estaba a bordo de un avión que venía desde Inglaterra aquí a los Estados Unidos. Esta niña necesitaba de urgencia, de emergencia, un trasplante de riñón, porque de esa manera ella podía seguir con vida. En otras palabras, este asunto era un asunto de vida o muerte. Los padres de la niña hicieron todo lo posible para reunir la cantidad del costo de la operación, que era de $30,000. Sin embargo, los padres solamente lograron reunir $7,000, por lo tanto les faltaba ¿cuánto? $23,000. Acuérdese, esta niña venía en un vuelo desde Inglaterra aquí a los Estados Unidos, y las personas que estaban en el mismo avión donde venía la niña, de alguna manera o de alguna forma se enteraron de la necesidad que esta niña tenía de recursos económicos, porque de esos recursos económicos dependía su vida o su muerte. Y por ahí algunos de manera espontánea empezaron a donar dinero en efectivo, joyas, relojes. Un hombre sacó inmediatamente su chequera, firmó un cheque por cierta cantidad y lo entregó como parte de su donación. Cuando reunieron todo lo recolectado, ¿cuánto cree usted que fue recolectado? ¿Cuánto? ¿Estaban ustedes ahí en ese avión? Justamente $23,000 reunieron ahí. Exactamente lo que les faltaba o lo que necesitaban para salvarle la vida a esa niña de 9 años. Y escuchen esto, lo extraordinario del asunto es que todas estas personas que hicieron sus donaciones, ninguno de ellos le pidió a los padres en ese momento: mira, te voy a dar esta donación, pero me lo tienes que regresar cuando te sea posible. No, no lo hicieron. Ellos hicieron su donación de manera espontánea y no esperaban nada a cambio. Tampoco ninguno de los donantes preguntó si la niña era cristiana o no era cristiana. Ellos dieron de manera espontánea lo que Dios puso en sus corazones. A ninguno tampoco le importó la raza o la nacionalidad de la niña. Si hacemos una pauta entonces y meditamos en esta historia, no nos es muy difícil pensar en el infinito, en el incomparable y en el incomprensible amor de Dios, ¿verdad que no? Sin duda, mucho más que cualquier donación de bienes materiales, está el amor de Dios. El amor de Dios no es comparable, en otras palabras, a cualquier donación material, ¿verdad que no? Es incomparable, pero además es incomprensible. Y así Dios nos ama de una manera incomparable. El amor de Dios es infinito. No lo entendemos aquí en nuestro razonamiento humano, pero tenemos una capacidad que Dios nos dio para poderlo amar a Él por encima de todas las cosas, como ya lo mencioné. Pero también Dios nos dio una capacidad, escuchen esto mis hermanos, para amarnos unos a otros. Pero el problema es que en la práctica nos cuesta tanto trabajo amarnos los unos a los otros, porque somos egoístas. Perdónenme que se lo diga, somos carnales. No vivimos como lo cantamos, diciendo: Señor, estoy cansado de hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Bueno, la voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos ama, como Cristo ama a su iglesia. El amor de Dios está por encima de cualquier donación
de bienes materiales, porque el amor de Dios está representado en la vida de Cristo. Dios estuvo dispuesto a dar lo mejor de Él, a dar a su Hijo, y Jesús estuvo dispuesto a venir a este mundo para que tú y yo, aquí y ahora, pudiésemos tener vida y pudiésemos tenerla en abundancia. Ese es el amor de Dios manifestado en nuestra vida, mis hermanos. Qué incomparable el amor de Dios. Eso es caminar por un camino más excelente. ¿No lo creen así? Pero también está el otro lado. Vivir en santidad, apartados de este mundo, para vivir para Dios, apartados de las conductas, del proceder de este mundo. Todo eso tiene que ver con la vida de santidad. La vida de santidad tiene que ver con lo que hacemos cuando nadie nos ve, o cuando pensamos que nadie nos ve, mejor dicho. Porque hay alguien allá sentado en su trono que todo lo ve y que todo lo sabe, y que es Dios. Entonces, vivir en santidad en esos momentos cuando tú estás solo, cuando nadie está a tu lado, es transitar por un camino más excelente. Las tentaciones en el día de hoy están a la orden del día, entran por todas partes. Por eso la Biblia habla de poder tapar las aberturas que puede haber en el templo. Y no me estoy refiriendo al templo literal, sino al templo. Acuérdense que ahora nosotros somos el templo de Dios, el templo donde habita el Espíritu Santo. Y puede haber portillos por donde pueden entrar los pecados, pueden entrar las tentaciones. La Biblia dice que los ojos son la ventana al alma. A través de los ojos pueden entrar a nuestra alma pecados que no necesariamente pueden ser pecados que todos conocen, sino solamente tú y Dios. ¿Sí? Bueno, vivir en santidad, resistiendo cualquier pecado, resistiendo cualquier tentación, resistiendo cualquier mal hábito, es vivir o transitar por un camino más excelente, honrando a Dios, que es el que nos está viendo, que es el que todo lo sabe, es el que todo lo conoce de nosotros. Eso es transitar por el camino de la santidad. Vivir en integridad, siendo honestos, siendo leales, es transitar por un camino más excelente. Y tristemente debo decirlo, a veces en el día de hoy lo que menos existe es integridad, honestidad y lealtad en la vida de muchos de nosotros como cristianos. Y en lugar de caminar por un camino que es un camino más excelente, estamos transitando por los caminos por los cuales este mundo está caminando. Al mundo le es muy fácil traicionar a alguien, vivir sin integridad, robando, mintiendo, engañando a la esposa, engañando al esposo, traicionando a los hijos. Tantas cosas que este mundo está ofreciendo. Pero vivir en integridad y honestidad y en lealtad es caminar por un camino más excelente. Pedir perdón y perdonar cuando alguien te ha ofendido es transitar por un camino más excelente. Y yo sé que a lo mejor es fácil predicarlo, es fácil mencionarlo, y no es muy fácil vivirlo, pero yo sé de lo que le estoy hablando. Perdonar y pedir perdón es caminar por un camino más excelente. Porque caminar por un camino más excelente con amargura no es posible. Porque acuérdese, ¿por qué surge la amargura? La amargura surge porque alguien te ofendió y no lo perdonaste. Y la falta de perdón genera resentimiento, odio,
amargura. Y el resentimiento, el odio y la amargura, deseos de venganza. Eso no es transitar por el camino de la excelencia. Eso es transitar por los caminos de este mundo. El mundo así camina. El mundo camina odiando a la gente. Aún entre los mismos cristianos. Entre los mismos cristianos inclusive hay racismo. Perdóneme que lo diga, pero eso es la verdad, eso es lo que se ve. Levantamos barreras por diferentes razones. Pero eso no es transitar por el camino de la excelencia. Eso es transitar en la carne. Y el destino al que nos puede llevar transitar en la carne, mis hermanos, puede ser desastroso el día de mañana. Así que pedir perdón y perdonar es transitar por un camino más excelente. Tener comunión con Dios. Yo no sé cómo fue tu relación con Dios el año pasado. El pasado es, ya no se puede regresar el tiempo. Ya no puedes tú decir, esto no lo hice ayer, lo que no hiciste ayer ya no lo vas a poder recuperar. Lo que sí podemos hacer es poder volver a emprender a partir del día de hoy. Y decir, voy a corregir el camino, voy al punto de partida y decir, aquí voy a iniciar. Y de aquí para adelante voy a empezar a transitar por los caminos con Jesús, que son los caminos de mayor excelencia. Por lo tanto, tener comunión con Dios a través de la oración, a través de la meditación de la palabra, es transitar por un camino más excelente. ¿Sabe cómo surgió este mensaje? Pensando en muchas cosas, meditando en muchas cosas, pero algo así muy particular que fue determinante para empezar a trabajar en este mensaje fue cuando muere Moisés. Dice la Biblia que Dios en el inicio de cuando Dios los saca al pueblo de Israel de la esclavitud, les hace una promesa. No solamente los saca con mano fuerte y poderosa, sino que además les hace una promesa extraordinaria, diciéndoles: ustedes ya no van a vivir en medio de un mundo pagano, en medio de la esclavitud, porque yo estoy dispuesto como su Dios a darles una mejor tierra, una tierra donde ustedes puedan comer todo con abundancia. Es una tierra fértil, la tierra de Canaán. Y muere Moisés, y resulta que esa generación con Moisés no conocieron esa tierra de Canaán. El último capítulo del libro de Deuteronomio, usted puede ver ahí la última historia que se narra en el último capítulo del libro de Deuteronomio, es la muerte de Moisés. Y dice ahí la Biblia que Moisés muere a la edad de 120 años, su mirada nunca oscureció y murió lleno de vigor. Cuando yo estaba leyendo eso por ahí, yo dije: Señor, así quiero morir, lleno de vigor. Y el Señor me dijo: bueno, ¿quieres morir así? Pues camina por un camino más excelente, ¿sí? Lleno de vigor y lleno de días. Terminó Moisés. Ese fue el plan de Dios. Y entonces dice la Biblia más adelante que quien tomó su lugar, el lugar del liderazgo de Moisés, ¿quién fue? Josué. Y Josué no fue elegido por una junta o por un comité de votación. Josué fue elegido por Dios, por designio de Dios. Porque antes Josué, antes de gobernar, aprendió a obedecer. Alguien que quiere estar en autoridad pero no sabe obedecer, no puede estar en autoridad. Pero Josué, Dios lo estableció en un lugar de autoridad porque aprendió a obedecer, y a obedecer con buena actitud, a caminar por el camino de la obediencia y del sometimiento. ¿Sí? Porque a veces habemos cristianos que queremos estar en posiciones de autoridad dentro de la iglesia o dentro del ministerio, pero no queremos someternos, no queremos obedecer.
Queremos hacer la obra del ministerio de acuerdo a como yo pienso. Incluso algunos quieren hacer la obra del ministerio en base a los años de antigüedad. Es que yo ya tengo tantos años sirviendo en la iglesia y es que no, yo ya pasé por eso. Si no has aprendido a obedecer estando bajo autoridad, no puedes estar en autoridad. Eso es un principio que no se puede violar y es un principio muy fácil de entender, pero difícil de vivir. Por eso hay problemas. Y Josué, antes de estar en autoridad, aprendió a obedecer y a obedecer bien, con buena actitud. Por eso Dios no tuvo ningún problema en ponerlo a él, delegarle a él la responsabilidad de la autoridad. Pero ante todo el pueblo hubo una ceremonia como una ceremonia de ordenación, donde a la luz de todo el pueblo de Israel, Moisés puso sus manos sobre Josué. Y dice la Biblia que al momento que Moisés puso las manos sobre Josué, el espíritu de sabiduría que había en Moisés fue el espíritu de sabiduría que reposó en Josué. Y todo el pueblo dijo: así como obedecimos a Moisés, te obedeceremos a ti, siempre y cuando tú estés sometido a la autoridad de Dios. Entonces muere Moisés y le guardan luto por 30 días a Moisés. Y una vez que termina el luto, entonces sí, el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, pero están de este lado del Jordán. Y Dios le habla de este lado del Jordán y le dice a Josué, le dice: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente te pido, esfuérzate y sé valiente. Escuchen esto. No le dijo Dios: tienes que esforzarte y ser valiente para cruzar el Jordán. No, Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente para guardar todos los mandamientos y preceptos que tú ya conoces, para guardar la palabra. Y de este lado del Jordán, yo me imagino al pueblo de Israel con una expectativa. Estaba terminando una etapa en el pueblo de Israel. Estaba terminando un año, estaba terminando un momento, estaba terminando un ciclo en la vida del pueblo de Israel. Y esa segunda generación, porque la primera generación quedaron postrados en el desierto. No voy a terminar el mensaje, pero el siguiente domingo terminamos. Pero yo quiero dejarlos con esta perspectiva. Está el pueblo de Israel de este lado del Jordán y están con una expectativa. Esa primera generación quedaron postrados en el desierto por rebeldes, por incrédulos, por idólatras. Y no poseyeron la tierra, no conquistaron la tierra que Dios les prometió, no disfrutaron de la promesa que Dios les había hecho. ¿Por qué? Por todas las cosas que ya mencioné. Pero yo me imagino a esa segunda generación bajo el liderazgo de Moisés con una expectativa, como la expectativa que tú y yo debemos de tener al inicio de este año. Señora, hay algo glorioso que tú vas a hacer con mi vida. Hay algo especial que tú quieres hacer en este año en mi vida. Hay un propósito que tú vas a cumplir en mi vida en este tiempo, Señor. ¿Cuál es eso, Señor? Bueno, tenemos que ir a la presencia del Señor. Por eso hace un momento yo decía, tenemos que caminar por el camino de excelencia en la comunión con Dios, a través de la oración, a través de la meditación de la palabra de Dios, para que ahí en esa comunión con el Señor nos revele cuál es el propósito que Él quiere cumplir en nosotros. Dios no te va a revelar sus planes y sus propósitos para tu vida, para tu familia, para tu trabajo, para todo lo que Dios tiene preparado para ti en este año. Dios no te lo va a revelar metidos en el Facebook, perdiendo el tiempo, sino aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y el pueblo de Israel está en una expectativa. ¿Qué nos espera allá, del otro lado del Jordán? ¿Tú te has preguntado qué te espera en este año que ya iniciamos? Haz de cuenta que ya cruzamos el Jordán. Estamos en un nuevo año. Yo espero
Que en este año yo pueda cumplir con las resoluciones que yo he determinado hacer para con el Señor. Señor, quiero vivir en santidad. Señor, quiero transitar por tus caminos, por los caminos de santidad. Quiero perdonar y quiero que me perdonen. Quiero amar más tu palabra. Quiero ser mejor como pastor. Por cierto, si el año pasado yo le ofendí, les pido perdón. Pido perdón por las cosas que no hice, debiendo haber hecho algunas cosas. Pero este año tenemos que tener la perspectiva en nuestro corazón de caminar por un camino más excelente, que son los caminos del Señor. Estamos iniciando este nuevo 2023 aquí y ahora. ¿Cuántos de nosotros ya hicimos nuestros propósitos y resoluciones de año? Algunos quizá han hecho sus resoluciones con la firme esperanza de que las cosas y los asuntos en la vida social cambien. Otros esperando que materialmente las cosas en este mundo cambien. Sin embargo, por lo que vemos en el panorama alrededor de lo que vemos, podemos resumir que no creo que las cosas vayan a cambiar y vayan a mejorar. Y no es porque yo sea pesimista, sino más bien estoy tratando de ser realista. Pero eso no significa que tú y yo no tenemos que tener una expectativa en Dios. Porque mira, este mundo y esta sociedad podrá estarse derrumbando moralmente, socialmente, pero para los hijos de Dios hay esperanza. El Señor dijo: ninguna arma forjada del enemigo contra ti prosperará. Ninguna arma forjada. Este es un año en el que tú y yo tenemos una nueva oportunidad, porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios no rechaza a nadie, especialmente cuando sus hijos nos volvemos a Él en arrepentimiento, cuando nos volvemos a Él en fe y le decimos: Señor, perdóname, lo que ya no hice el año pasado ya no puedo retomarlo, pero a partir del día de hoy, Señor, voy a empezar a transitar por los caminos que son los caminos de la excelencia. Voy a tratar de estar por encima de lo ordinario. Voy a tratar de mejorar mi relación contigo. Voy a tratar de amar más a mis hermanos. Voy a tratar de perdonar al que me ofenda. Voy a tratar de ser mejor para ti, de agradarte más a ti, de estudiar y profundizar más en la palabra del Señor, porque te amo muy por encima de mis propios deseos, Señor. Eso es caminar por los caminos de la excelencia. Y esa es la expectativa con la que tú y yo necesitamos iniciar en este año. Hermanos, necesitamos ya sacudirnos de ese letargo espiritual en el que muy posiblemente alguno de nosotros nos encontremos. Sacúdete. Dile al Señor: Señor, dame una buena zarandeada, como esa zarandeada que le diste a Pedro. Porque es en base a ese sacudir de nuestra vida que entonces nuestro entendimiento, como que viene luz a nuestro entendimiento y decimos: wow, estoy fallando en esto. Gracias, Señor, por sacudirme. Gracias por despertarme. Es como cuando estás profundamente dormido y pones tu alarma a las 5 de la mañana y resulta que suena tu alarma y no escuchas ni la alarma de tan profundamente dormido que estás. Pero entonces llega tu esposa y te sacude y te dice: es la hora de levantarse, es la hora de ir a trabajar, es la hora de ir a tener comunión con el Señor. Bueno, el Señor en este tiempo nos quiere sacudir y nos quiere llamar nuestra atención y decirnos: es hora de levantarnos y caminar por los caminos que son los caminos de la excelencia en Dios. Que en este año 2023, mis hermanos, en el inicio del día de hoy, aquí y ahora,
uno de tus mejores propósitos en Cristo sea decirle: Señor, quiero transitar por tus caminos, porque reconozco que caminar por tus caminos es caminar por los caminos de la excelencia. Para que estos propósitos se cumplan en nuestra vida, y con esto termino, simple, rápido, se requiere de 3 elementos fundamentales. ¿Quieres caminar por un camino más excelente con el Señor? Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Y dije, hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Nicodemo suponía estar caminando por los caminos del reino de Dios. Pero cuando se encontró con Jesús, cuando fue voluntariamente a buscar a Jesús, Jesús lo confrontó y le habló con la verdad. Y le habló con certeza y con la realidad. ¿Quieres ver el reino de Dios? Te es necesario nacer de nuevo. Un hombre con la capacidad intelectual que tenía Nicodemo como un maestro de la ley preguntó: ¿y cómo es eso? ¿Cómo un hombre viejo puede volver al vientre de su madre? Y Jesús lo reprende y le dice: eres un doctor de la ley y todavía no sabes qué significa nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitamos nacer del Espíritu. Necesitamos, ya nacimos a esta vida, tenemos vida porque Él sopló en nosotros aliento de vida. Pero ahora esa vida tiene que ser la vida de Cristo en nosotros. Y para que venga la vida de Cristo en nosotros, entonces el Señor necesita soplar sobre nosotros el aliento de su vida, para que entonces podamos tener vida y vida en abundancia. Y esa vida solamente Jesús nos la da, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, para que se cumpla ese propósito en tu vida, caminar por el camino más excelente, nos es necesario nacer de nuevo. ¿Ya naciste de nuevo? Y a lo mejor alguno preguntará: ¿qué pregunta tan absurda, pastor? Bueno, es que tengo que hacerla para de alguna manera evaluarnos, porque a veces nuestros caminos, entiéndase conductas, procederes, no son como los caminos o las conductas y procederes y comportamientos de un nacido de nuevo. ¿Ya naciste de nuevo? Y si no, hoy es una buena oportunidad para que tú puedas decirle al Señor: Señor, quiero nacer de nuevo. Quiero nacer de nuevo. Hace algunos años atrás, algunos 10 años atrás, se congregaba aquí con nosotros un hombre que llegó de otra congregación. Y cuando él llegó de esa otra congregación, él vino conmigo y me dijo: pastor, allá en la otra iglesia de donde yo salí, yo fui el asistente del pastor, era el copastor de la iglesia. Y justamente en ese tiempo yo estaba compartiendo toda una serie que hemos compartido hace tiempo, hablando acerca del nuevo nacimiento y sus evidencias, los frutos del nuevo nacimiento. Y yo estaba compartiendo del nuevo nacimiento y sus frutos. Y cuando hice el llamado, yo les dije: si tú no has nacido de nuevo, hoy tienes la oportunidad. Pasó este hombre, pasó al altar. Y para mí fue sorprendente, porque siendo el copastor de la iglesia, pues yo tenía entendido que él conocía esta doctrina fundamental del nuevo nacimiento. Y en ese momento, cuando pasaron algunos hermanos, oramos por ellos. Algunos de ellos hicieron su decisión por Jesucristo. Dios les dio la oportunidad de nacer de nuevo. Y al final tuve oportunidad de hablar con él. Y él me dijo: pastor, yo no sabía lo que significaba nacer de nuevo. Yo pensé que ya había nacido de nuevo, pero yo seguía viviendo desordenadamente. Engañaba a mi esposa. En mi casa vivía una vida y en la iglesia vivía la otra. Un copastor de una iglesia.
queremos caminar por los caminos más excelentes en Cristo, hay que nacer de nuevo. No puede ser de otra manera. Segundo, hay que obedecer su palabra. Hay que obedecerla. No hay que decir, con esta porción sí me quedo, pero con esta no. No, hay que obedecer todo. Desde lo que dice en Génesis hasta lo que dice el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Hay que obedecerlo todo. ¿Quieres caminar por los caminos de excelencia en el Señor? Hay que obedecer la palabra. Pero es que el apóstol dijo esto, es que el pastor aquel dijo esto otro, es que el fulano dice esto, es que perengano dice esto otro. ¿Qué dice Dios? Ese es el punto. ¿Qué dice Dios? Y en tercer lugar, si tú quieres transitar por un camino más excelente, cualquier decisión que tú tomes en tu vida cristiana, como esposo, como esposa, como hijo, como miembro de una congregación, como cristiano, cualquier decisión que tú tomes, escúchame bien esto, por favor, que sean decisiones alineadas a la voluntad de Dios y no a tus sentimientos, o no a lo que te dice tu alma, lo que te dice tu corazón. ¿Qué dice Dios? Señor, necesito tomar una decisión en mi vida. Necesito hacer una decisión en mi vida. ¿Qué opinas, Señor? Háblame, Señor. Dime cuál es lo mejor qué es lo mejor que puedo hacer. No ser autosuficientes o no fluir en el espíritu laodicense. Tengo dinero, soy rico, no tengo necesidad de nada. Y Dios llama la atención de los miembros de la iglesia en Laodicea. Tú dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada, pero yo te digo que eres un pobre, miserable y desnudo, desventurado y desnudo. Y a veces como cristianos le decimos, sí, Señor, quiero transitar por los caminos de la excelencia, pero haciendo mi voluntad. No es así. Para caminar y transitar por los caminos de la excelencia en Cristo, hay que hacer decisiones basadas en su voluntad. Amén. ¿Entendió el mensaje? La próxima semana hay algo más que yo quiero compartir con ustedes. No alcancé a terminar, pero la próxima semana, si Dios nos lo permite, le vamos a dar continuidad a esto que estamos hablando, porque es importante, mis hermanos, es importante. Ya estamos en un momento tan crucial en la vida de este mundo, mis hermanos. Cada vez estamos así como en el umbral de la segunda venida del Señor. Hagan de cuenta como cuando usted va al mar y las olas llegan y usted mete el pie así y dice, ay, y viene el agua, pero conforme nos vamos metiendo vamos avanzando, ¿sí? Estamos ya avanzando en la recta final. La segunda venida de Cristo está muy cerca ya. Quizá alguien pueda decir, eso tienen diciéndolo años y años y años y no pasa nada. Bueno, va a pasar. Va a pasar. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. Pero hoy, el día de hoy, es el día de salvación. El día de hoy es el día de nuestra última oportunidad, quizá para algunos. Tal vez el año pasado, algunos que se fueron inclusive a una eternidad sin Cristo, fue su última oportunidad que Dios les dio y no la aprovecharon. Hermanos, es importante aprovechar bien el tiempo y hacer decisiones y decirle al Señor, Señor, ya basta. He caminado, Señor, por años y años y años haciendo mi voluntad, comportándome como yo quiero, pero ya, Señor, ya
Sacúdeme, Señor. Despiértame, Señor. Quiero vivir más consagrado para ti. Quiero agradarte en todo, Señor. Quiero inclusive servirte, Señor. Quiero hacer algo que sea excelente, no lo que he venido haciendo ordinariamente, algo más excelente. Si ese es el deseo de tu corazón, díselo al Señor con tus propias palabras. Comprométete tú con el Señor. Yo ya sé cuál es mi compromiso que he hecho con el Señor. Y solamente le pido, Señor, ayúdame. No me dejes de tu mano. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer un compromiso delante del Señor. Señor, en el nombre de Jesús, queremos transitar por los caminos de excelencia. Caminar, Señor, tomados de tu mano, tomados de la mano con Jesús, viviendo y transitando por los caminos que están por encima de lo ordinario. Y para eso hay que luchar. Hay que establecernos en una guerra contra esta carne, contra esta naturaleza humana. Pero también, Señor, debemos negarnos a nosotros mismos. También debemos practicar el sacrificio, desgastarnos, negarnos para que tú puedas cumplir tus propósitos en nuestra vida. Y en ese sentido, entonces, poder agradarte, Señor. Estamos cansados de hacer nuestra voluntad, Señor. Ven hoy, aquí y ahora a mi vida, Señor. Pon tus manos aquí en tu pecho y dile, Señor, háblale a Él y dile, Señor, estoy cansado de hacer mi voluntad. Estoy cansado de vivir, Señor, como he venido viviendo. Tú nos das la oportunidad, Señor, en este nuevo año, de tener una expectativa mejor, como la expectativa que tenía tu pueblo de Israel, la segunda generación que salió bajo el liderazgo de Josué, una expectativa de una vida en una tierra mejor, una vida donde no sería una vida fácil, porque tendrían que establecer una guerra, una lucha, tenían que conquistar la tierra, y para eso se requería guerra, se requería luchar, se requería disciplina, se requería determinación. Señor, aquí estamos y sabemos que para poder transitar por los caminos de la excelencia vamos a tener que luchar con nuestra carne, vamos a tener que hacer lo que hizo Daniel, determinar en nuestro corazón no contaminarnos con la comida de este mundo. Este mundo está ofreciendo comida que no nutre, comida que no alimenta, comida que no fortalece. No, Señor, queremos determinar en nuestro corazón no contaminarnos con las cosas de este mundo. Queremos determinar en nuestro corazón, Señor, alinearnos a tu perfecta voluntad. Que las decisiones que hagamos, Señor, sean decisiones basadas en lo que tú dices, no en lo que los demás dicen, ni tampoco en lo que me dicta mi corazón, Señor. Señor, queremos caminar bajo la guía de tu Espíritu Santo, bajo el control absoluto de tu Espíritu Santo, porque es tu Espíritu Santo el que nos guiará siempre a toda la verdad, Señor. Tú no nos dejaste huérfanos, Señor. Tú dijiste, Señor, que no lo harías, pero que en tu lugar enviarías al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos diría lo que debemos hablar, el Espíritu Santo que nos guiaría por las sendas de justicia, Señor. Oh Dios, pero también tú dijiste, no se turbe su corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para que donde yo estoy también ustedes estén. Señor, sabemos que tú has ido a preparar una morada para nosotros, pero mientras tú vienes por nosotros, Señor, queremos transitar por los caminos de la excelencia, no de lo ordinario, sino de lo que es mejor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Dile al Señor, Señor, aquí está mi vida, ayúdame, Señor. Yo solo no he podido, yo solo he fracasado, Señor.
Por más que he querido hacerlo en mis propias fuerzas, Señor, no hemos podido salir adelante, porque no es con la fuerza física, es con la fuerza de tu Espíritu Santo, Señor. Por eso aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos. Que tu gracia siempre nos sostenga. Que tu gracia nos baste, Señor. Tú le dijiste a Pablo, Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Y Pablo aceptó, Señor. Está bien, Señor. Me gozaré en mis debilidades, porque gozándome en mis debilidades puedo saber que entonces el poder de tu palabra se perfeccionará en mi vida. Eso queremos experimentar en nuestra vida. Señor, gracias por cada familia de esta casa. Bendecimos cada hogar, Señor. Bendecimos a nuestros niños, bendecimos a nuestros jóvenes, bendecimos cada matrimonio, Señor. Oramos, Padre, para que venga la paz, para que venga la unidad, para que venga la armonía en cada casa, en cada hogar, Señor. Para que venga la unidad y la armonía en esta casa, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Llévate el pleito, llévate la rencilla, llévate la división, llévate todo aquello que no te agrada, Señor. Llévate todo lo carnal de nuestra vida, Señor, y que podamos fluir, Señor, conforme a la guía de tu Espíritu Santo. Que podamos fluir en unidad y en armonía, juntos, en unidad y en armonía, para cumplir juntos con tus planes y tus propósitos como iglesia, como congregación local, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría, Señor. Danos espíritu de revelación en el conocimiento de tu perfecta voluntad cada día, Señor. En el nombre de Jesús nos comprometemos, Señor, a vivir en santidad. Nos comprometemos a vivir en comunión íntima contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor, y a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor siempre, Señor. Amén, amén y amén. Dale el aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga, mis amados. Nos vemos el miércoles. Iniciamos ya nuestras actividades diarias. Nos vemos el miércoles. El próximo sábado, varones y mujeres, a las 10 de la mañana. Aquí los esperamos. Llévense calendarios, anoten ahí todas las actividades que tenemos. Ahí hay calendarios 2023 para que ahí haga sus anotaciones, y nos vemos en esta próxima semana o el próximo domingo. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.